del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús resucitado, que has vencido al mal con el bien, has triunfado sobre la muerte, sobre nuestras heridas, para darnos vida, para enseñarnos a amar hasta el extremo, concédenos la gracia de recibir la luz de tu Espíritu para poder compartir y transmitir lo que nos has dado. Todo es obra tuya, todo es para tu gloria. Únenos y ayúdanos a caminar sinodalmente para el bien de la Iglesia y de la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, luz de las gentes, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Norma. Muy Gracias a ti. bien, pues buenos días a todos. Rumbo al itinerario evangelizador vocacional, este conversatorio está orientado a la Jornada Vocacional de la Santidad en el marco de la 61ª Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones. La Universidad Pontificia de México, a través de su servidor, maestro Gerardo Padilla Tobar, director de formación continua, comenzamos con este conversatorio titulado Llamado Universal a la Santidad. Primero, presentar a nuestros invitados, miembros de nuestro claustro docente, quienes participarán en el orden de la siguiente enunciación. La primera ponencia está a cargo de la licenciada Mariana Ibalú, secretaria académica de la Facultad de Teología y docente de esta misma universidad. La segunda ponencia está a cargo del presbítero doctor Ernesto Palafox, quien es especialista en teología pastoral. Y la tercera ponencia será a cargo de la doctora Norma Pechard, quien es laica consagrada del Regnum Christi y colaboradora del área de formación continua de esta casa de estudios. Por favor, iniciamos, hermana Ibalú. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Bien, agradezco la invitación a este encuentro, a este foro también. Yo creo que muy atinado, acertado en este contexto en el que nos encontramos, un conversatorio donde hay un llamado universal a la santidad. Y bueno, pues yo comparto una reflexión sobre la sinodalidad, la importancia de la vocación de la vida consagrada desde una perspectiva eclesiológica. Y bueno, pues comienzo señalando que estamos en tiempos que nos urgen a presentar con claridad eh, la belleza de la vida consagrada, que tiene pues como ser fundamental el profetismo, eh, ayudar a la comunidad creyente a mirar hacia su fin último con los pies bien asentados en la tierra. Y hemos de decir entonces que el anhelo de una vida consagrada, construida desde el espíritu de la sinodalidad, va a requerir de nosotros una base profunda desde una perspectiva de cultura vocacional, porque la santidad es eso, una vocación universal, un llamado para todos, desde la condición de vida en la que estemos invitados a peregrinar en esta vida, enfocados hacia la vida eterna, hacia el Dios vivo. Entonces, bueno, ¿cómo hacer que nuestra vida consagrada sea fructífera en un ambiente como el nuestro, confrontado con tantos retos? La cultura contemporánea parece de pronto desdibujar el rostro del perfil del consagrado. Y bueno, yo más que como un obstáculo, consideraría estos retos del mundo contemporáneo y crisis al interior de la vida consagrada como una oportunidad. El ambiente sinodal que estamos viviendo es una estupenda oportunidad que tenemos los creyentes de esta época para encontrar el agua que se esconde debajo del desierto
de estos tiempos difíciles que nos toca vivir, particularmente en Latinoamérica, donde muchos de nuestros pueblos no han visto todavía el amanecer, que significa la propuesta evangélica, en un continente como el nuestro, tan marcado por la desigualdad, por la opresión, por la búsqueda de sentido. Ahí en estas sombras de la noche se nos abre un camino para recorrer juntos, eh, consagrados, laicos, ministros, correr juntos hacia el sepulcro, al sepulcro vacío y encontrarnos con el resucitado, aquel que da sentido, profundidad, valor a nuestra respuesta también de vida consagrada. La cultura de esta vocación a la santidad, y hablo de cultura porque debe convertirse en eso, no solo como una especie de llamado privilegiado a unos cuantos, sino algo que compete absolutamente a todos. Entonces, en esta cultura vocacional, mm, partimos, pensaría yo, en dos claves. Primero, la conciencia de que la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Ahí creo que esto da mucho sentido y valor a la consagración, a la vida consagrada como signo. Em, Hemos de buscar atraer a otros hacia la propuesta de Cristo, la propuesta del Evangelio, no porque queremos ser más, sino porque hay una luz que brota de Jesús y que nosotros también compartimos y emanamos cuando vivimos conforme a la palabra del Señor. Entonces, la iglesia no ha de crecer solo por crecer, por ser una comunidad grande y fuerte, sino porque responde a un llamado, a un sí, da un sí al llamado del Señor a ser luz de las naciones. Entonces, es una invitación a hacer signos. Esto, por supuesto, no es privativo de la vida consagrada, nos compete a todos, pero a partir de los documentos, sobre todo Perfecte Caritatis y otros documentos sobre la vida consagrada, entendemos que uno de las razones de ser de la vocación consagrada permanente es ser eso, signo del reino. Y por otro lado, también considerar que en estos tiempos la crisis vocacional y que de fondo yo diría también es una crisis de este llamado a la santidad, no siempre comprendemos la santidad como algo asequible, cercano para todos, como algo de lo que hemos de formar parte, la comunidad de los santos. Esta crisis, más que de los llamados, a veces decimos, hay demasiadas sombras en el mundo y poco interés hacia la vida consagrada de los que son llamados, más es una crisis de los que llaman. Entonces, creo que esto se convierte en una confrontación, en esta llamada, en este camino sinodal propuesto por el Papa Francisco. eh, Podemos encontrar una oportunidad que nos empuja hacia el futuro con esperanza, a pensar en una vida consagrada más encarnada en la realidad, más eficiente en su misión de anunciar el reino de Dios al mundo y que nos va a pedir algo fundamental. Este camino sinodal exigirá a todas las comunidades de vida consagrada volver a la raíz vocacional, volver a la raíz. Como una condición sine qua non, llegarán hacia nosotros las luces del alba, de la resurrección. El anuncio del Evangelio va a exigir para los consagrados en este camino sinodal, para responder a la invitación que nos hace el Papa Francisco, un volver a las fuentes, en un espíritu de fidelidad. ¿Por qué hablamos de esta fidelidad al Evangelio, fidelidad al origen fundacional? Porque quizá con facilidad
se puede malentender el sentido del caminar juntos, que es lo que significa precisamente el sínodo, un camino juntos, un caminar juntos, con intentos quizás superficiales de maquillar nuestra misión eclesial, nuestra razón de ser en la iglesia, con las ideologías de moda. No hemos de pretender solo concordar con los movimientos reinantes en la sociedad posmoderna. Tiene que haber, por supuesto, mucho diálogo, apertura a los signos de los tiempos, pero hemos de evitar la tentación de satisfacer solo a una demanda, ¿no? Lo que la sociedad posmoderna nos exige y nuestro punto de partida ha de ser eso, Cristo, el Evangelio y la raíz fundacional, la raíz del carisma fundacional. Ya lo ha señalado el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en el número 262. No sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas parciales y desintegradoras solo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración porque mutilan el Evangelio. Cierro cita. Entonces, bueno, el Papa Francisco nos invitará a eso, a ser como consagrados, dialogantes, muy abiertos, decíamos, a los signos del mundo moderno, pero no solo dejarnos llevar por las corrientes del tiempo, sino desde el Evangelio, desde ahí, mm, hacer estos diálogos, realizar nuestra misión. Un proceso verdaderamente sinodal será tal si es capaz, primero, de buscar la propia transformación de la mentalidad, de la sensibilidad, del estilo de vida, a tenor de la fidelidad radical a la misión encomendada. Eh, Esta transformación entonces comienza desde cada uno, desde el interior, dejar iluminar nuestra conciencia, nuestra sensibilidad, nuestra misión por el Evangelio. Ya lo dice bien San Pablo en la carta a los Romanos. No es posible cambiar la manera de vivir sin cambiar primero la manera de pensar. Entonces, nuestro compromiso ha de ser estar muy empapados del Evangelio del Señor, sea a partir de la vivencia comunitaria, de la oración, de la lectura constante de la palabra de Dios, del encuentro con los necesitados. Ahí nos toparemos de frente con el rostro de Jesús y aprenderemos a ser reflejo de lo que es Él mismo. Este camino sinodal es un camino de esperanza que nos mueve hacia una fidelidad creativa. Y creo que esto es algo también que ha insistido el Papa Francisco, fidelidad creativa, fieles al Señor, fieles al Evangelio, fieles al carisma fundacional, pero también creativos para actualizar el carisma fundacional en los ambientes en donde nos desenvolvemos. Hemos de vivir como en una especie de sinfonía, ajá, en donde los distintas vocaciones en la comunidad eclesial, cada uno desde su ser aporta también a la misión evangelizadora. La vida consagrada hoy está profundamente animada en este camino sinodal por la profecía, eh, dejarnos, decíamos, confrontar por los signos, siendo fieles al Evangelio. Eh, Concluyo, ¿verdad? También o voy aterrizando un poco esta participación que intenta hacer una invitación, decíamos, a recordar nuestra llamada universal a la santidad, a buscar construir una vida consagrada más sinodal, donde cada uno de los llamados, hombres y mujeres,
nos convertimos en primero discípulos del resucitado, reencontramos el motivo de nuestro llamado y salimos a anunciar como aquellas mujeres del alba que nos hemos encontrado con aquel que ha transformado la vida y que es capaz de transformarla de muchos otros. Este camino sinodal nos inspira a pensar, sentir, actuar la vida consagrada que desea salir a toda prisa, porque el resucitado, que es el centro de la existencia, nos invita al anuncio. Él es el que da sentido, pasión y esperanza a nuestra vida, a nuestra vocación. Hemos de hacer de nuestra respuesta al Señor una profecía de la sinodalidad. El consagrado en su vivencia comunitaria ha de convertirse también en eso, en un signo de lo que Dios desea para el mundo entero, un compartir todo, vida, bienes, misión, para transformar las estructuras que quizá han sido minadas por el pecado, por las ideologías de muerte, en fin. Entonces, recordar eso, que la vida consagrada es hoy una profecía, profecía del caminar juntos. Sabemos que no es sencillo. Yo creo que los que tenemos experiencia de vida consagrada sabemos lo difícil que es a veces poder conciliar las diferencias, pero si hay un propósito común y sobre todo si está el Señor resucitado iluminando la vida, el corazón de todos, lo podremos hacer. El Espíritu Santo, el Espíritu del resucitado es el que hace posible la comunión de los distintos, la sinfonía de la que hablábamos. Entonces, bueno, recuperando esto, diré, para cerrar esta intervención, que si no se trata de hacer proselitismo, sino de convertirnos en signos de atracción, el consagrado lo hará siempre y cuando sea una persona sinodal, cuando haga de sí una casa, un hogar donde muchos puedan sentirse, mm, decíamos, atraídos y acogidos, sea entre sus hermanos de comunidad, como también esta capacidad de hacer iglesia con los laicos, con los clérigos. Mm, a eso nos llama el Señor, esa es nuestra vocación, decíamos una vocación común a la santidad y después una vocación particular que recibimos, en este caso en la vida consagrada, con un carisma propio, con el que podemos también hacer un aporte a la iglesia en la que estamos. Entonces, bueno, yo cierro con esto la participación y pues unidos en oración en este propósito, ¿verdad? De ser santos. Muchas gracias, hermana. Gracias por esta gran participación. Agradecemos mucho que nos haya podido acompañar y cedemos ahora la palabra al padre Ernesto Palafox. Por favor, padre, muchas gracias. Y gracias a ti por la invitación. Cuando faltan ahí 3 minutitos, me dices para ir como cerrando. Para también así como tener más, digamos, como no salirme de estos 15 minutos, voy a presentar un PowerPoint, si es posible, ¿sí? Así como para ya simplemente irlo comentando, ¿no? Bueno, pues mira, miren, yo un poco pensando, así yo hacía especie de título, a partir de pues el sacramento o el ministerio ordenado, ¿no? Entonces yo pensaba en una corresponsabilidad fecunda entre ministerios bautismales y ministerio ordenado. Ya dejar un poco de lado ese binomio clérigo-laicos, pues. Entonces, pero yo pensaba que 4 elementos para este discernimiento de esta corresponsabilidad fecunda. Y mi punto de partida es una pregunta que viene del Instrumentum Laboris, sínodo del año pasado, 23,
en el B2.4, se hacía esta pregunta. ¿Cómo promover en la iglesia una mentalidad y unas formas concretas de corresponsabilidad en las que la relación de los ministerios bautismales y el ministerio ordenado sea fecunda? Si la iglesia es toda ministerial, ¿cómo podemos entender los dones específicos de los ministros ordenados dentro del único pueblo de Dios en una perspectiva misionera? A partir de ahí, pues, sitúo esta breve exposición, digamos, ¿no? Esta breve comunicación. Entonces, este es como mi punto de partida, esta pregunta, y yo pensaría como en 4 elementos para discernir esta corresponsabilidad fecunda. Y bueno, yo los presento aquí, ¿no? 4 como elementos. Yo creo que hay una cuestión de funcionamiento en esta corresponsabilidad, una cuestión de imaginarios colectivos, eclesiales, una mentalidad, de la que también habla ahí la pregunta, y una cuestión de maneras de relacionarnos y de reformas estructurales y organizativas. Bueno, el primer elemento, hay gente que piensa, y ese es el primer elemento de discernimiento, que la cuestión de una buena relación, una corresponsabilidad fecunda entre, digo, los ministerios bautismales y el ministro ordenado, es cuestión de que funcionen mejor las cosas. O sea, no se toque reformas estructurales, la cuestión está en que funcionen de otra manera. Solamente en la cuestión de un poco aceitarle maquinaria, pero no cambiarle piezas, ni obviamente ni diseño, ni nada. Todo está muy bien. La cuestión es que no funciona muy bien. Entonces no hay necesidad de reformas estructurales radicales en este primer nivel. Y en el imaginario de los laicos, de los ministerios bautismales, se piensa es que todo cambiaría si los padrecitos fueran mejor, si fueran más santos, si fueran más puntuales, si hicieran más oración, si fueran más a retiros. Qué bueno que vayan a retiros para a ver si cambian, a ver si funciona mejor la cosa. Entonces, todo está puesto en el imaginario de los laicos, el hecho de que, y sobre todo en ámbitos más como más locales, estoy hablando de esos microcosmos pastorales. O sea, mucha gente piensa que todo va a cambiar con que los padres, los ministros ordenados, sean mejores, en el sentido de que, como digo, su conducta sea mejor, ¿no? Y bueno, en el imaginario de los presbíteros ojalá que tuviéramos laicos más comprometidos, más generosos, más santos, que amaran más su vocación, que cooperaran más en la iglesia, que asistieran más, y todo funcionaría bien. Entonces, pero aquí hay un límite. Es que cuando pensamos así la cosa, estamos fragmentando la problemática y la relacionalidad y la corresponsabilidad. Entonces, tomamos los laicos, digamos, en una parte y tratamos a los presbíteros desde otra. Entonces, fragmentamos, individualizamos y desvinculamos. Para mí un problema teológico es que en los seminarios se estudie el sacramento del orden fuera de una concepción eclesial, o que el sacramento del orden se estudie fuera de toda la rama, digamos, eclesiológica. Para mí el sacramento del orden se tiene que estudiar en una eclesiología y en una ministerialidad, junto con el de laicos, etc. ¿Por qué estudiarlo aparte, aún teológicamente? Es como tratarlo en sí. Como si ya mejora esto, va a mejorar todo. Ese es el primer nivel de funcionamiento. Que bueno, luego, cuestión de imaginarios eclesiales. Aquí está un problema un poco ya más de fondo. Y la pregunta inicial con que comenzábamos hablaba de una mentalidad, promover en la iglesia una mentalidad y unas formas concretas. El problema también está en la mentalidad, en los imaginarios. Es la conciencia compartida, colectiva. El imaginario, según los estudiosos de estos temas, no es de imagen de, sino es
una creación colectiva que se va transmitiendo, a partir de la cual se pueden abordar una realidad. Entonces es la creación de significaciones, de figuras, de conceptos en el marco histórico, social y desde luego eclesial y religioso. Pero los imaginarios se fundamentan en mitos, no en el sentido positivo de los mitos, que son los que fundamentan pues también colectividades, culturas, etcétera, los mitos fundacionales, sino aquí en un sentido, digamos, menos positivo, son los que dan sustento y alimentan ciertos imaginarios. Entonces son conjunto de narraciones de algo idealizado sin comprobación. Son construcciones mentales, ideológicas, creadas en la historia y que se van propagando en la familia, en la escuela, en las homilías, etcétera, en el catecismo, pero que se propagan inverificables y que son maneras de comprender la realidad. Y yo veo algunos mitos en relación con los presbíteros. Disculpen que lo diga ahí, a lo mejor estoy tirando piedras al techo, como se dice, pero así es, ¿no? Hay ciertos imaginarios de los laicos hacia los clérigos. Yo pongo ahí el cognitivo, los mitos. Es que los padrecitos saben más. Y cuando hay una reunión y hay laicos y clérigos, a veces hay autocensura de los laicos. Se autocensura. Muchos, no digo que todos, y qué bueno, pero en una reunión, en un consejo, en una conversación espiritual, lo he visto, los laicos se autocensuran. Pues que diga el padre, el que sabe más, o el seminarista, o el religioso, etc. Entonces, a nivel cognitivo hay un mito, el padre sabe más que nosotros. También hay un mito a nivel religioso, está más cerca de Dios. Todo esto, usted que está más cerca de Dios, que platica con Dios, que está en las cosas de Dios. Y un mito también moral. Se piensa que a priori, por el hecho de ser sacerdote, presbítero, ya hay una conducta incorruptible, ya hay una conducta, digamos, moral impecable, a priori, por el hecho de ser presbítero, como si en la ordenación vinieran en paquete todas esas adquisiciones de conducta moral buena. Son mitos. La realidad nos dice que no es así. Y luego también mitos de incumbencia, yo le llamo así. Es decir, al padre le incumbe o le toca esto, la misión, y nosotros los laicos le ayudamos. Toda esta incumbencia a nivel de misión. Entonces necesitamos formación de conciencias para deshacer esos mitos. Necesitamos mentalidades, una nueva mentalidad. Necesitamos formación, concientización, de una colaboración y una corresponsabilidad fecunda. Tercera, hay gente que piensa que entonces un nivel para esta corresponsabilidad fecunda es lo que se llama también la manera de relacionarse. Y aquí estamos tocando un elemento más sensible. Es decir, sí hay esta corresponsabilidad ministerial entre ministros bautismales y el ministerio ordenado, pero el punto está, desde mi particular visión, en la manera de cómo nos relacionamos. Allí está un eje central. El documento de Santo Domingo, en el número 30, que habla de la conversión pastoral, dice que esta conversión está en la línea Vaticano II, lo toca a todos y a todas, y todo. En la línea, sobre todo, de las relaciones de autoridad y de igualdad. O sea, la cuestión de la conversión se verifica en las relaciones entre los ministerios, de cómo manejamos la autoridad, de cómo manejamos el poder, de cómo manejamos la igualdad. Que finalmente ahí está un aspecto realmente clave, ¿verdad? En la manera de relacionarnos. Aquí ya no voy a mencionar pues tantas citas que están ahí muy claves en esto, ¿no? Por ejemplo, ahí el mismo documento de la Instrumentum Laboris habla justamente de lo que se quiere
significar con autoridad, que ya lo sabemos también. La autoridad es la capacidad de hacer crecer y, por tanto, el servicio a la originalidad personal de cada uno, el apoyo a la creatividad y no un control que lo bloquea, el servicio a la construcción de la libertad y de la persona y no un cordón que la mantiene atada. Instrumentum Laboris en el B257. O sea, ¿qué es esto de la manera de relacionarnos? Porque creo que también hay a priori una ya especie de vicio, ¿no?, en las relaciones entre ministerios bautismales y ministerio ordenado. ¿A qué me refiero cuando están viciadas a priori? Es decir, que muchas veces las relaciones entre clérigos y laicos, para ponerlo otra vez en el lenguaje más clásico, hay un imaginario religioso del que hablábamos anteriormente, o un marco teológico y a veces hasta jurídico, que los ubica desde el origen a los clérigos en determinada postura asimétrica desde la cual se establecen relaciones comunicativas. O sea, de entrada, si alguien se da cuenta que alguien es clérigo, ya lo pone en un lugar específico, ya la relacionalidad cambia. Mientras no sepan que eres clérigo, cambia la relación. Disculpe, no sabía que era usted sacerdote. Discúlpeme, no sabía, por eso no lo atendía muy rápido. He tenido experiencias muy serias en este ejemplo. Entonces, a priori en el imaginario, si eres clérigo, ocupas un lugar diferente, estructuralmente, organizativamente, sistemáticamente. Por eso eso tiene que ver mucho en las relaciones. Y bueno, si alguien quiere salir de este esquema, pues también hay que romper con una conciencia colectiva y deshacer esos mitos, ¿no? Yo decía, con la cuestión de la formación. La formación, otra vez la cuestión de la sinodalidad en el Instrumentum Laboris, es el medio indispensable, dice en el número 59, para hacer del modo de proceder sinodal un modelo pastoral para la vida y la acción de la Iglesia. Necesitamos una formación integral, inicial y permanente para todos los miembros del pueblo de Dios. Ningún bautizado puede sentirse ajeno a este compromiso y, por tanto, es necesario estructurar propuestas adecuadas a la formación. Una formación, pues, sinodal, ¿no?, que toca especialmente los ámbitos de la formación de los clérigos. Entonces, yo digo, están viciadas a priori estas relaciones, por eso hay que romper esto con una nueva formación. De ahí que entonces tenemos que establecer relaciones eclesiales comunicativas. O sea, no podemos relacionarnos dentro de la iglesia con una misma relación, diríamos, que se tiene en ámbitos estrictamente laborales, por ejemplo, empresariales. Acá tenemos que establecer otro tipo de relaciones eclesiales, comunicativas, sinodales. Una relación sinodal es, pues, de hermanos. Y lo vimos en el aula Pablo VI. También la manera organizativa, simbólica, dice mucho. Dice mucho. O sea, desde cuando uno ve las mesas redondas, el Papa unido en una mesa redonda, eso me da un imaginario diferente. Esos son los imaginarios, no la aula así donde están arriba en el estrado, etcétera, etcétera. Esto ya cambia radicalmente. ¿Y quién tiene las palancas más fuertes para romper este vicio? Yo diría así, el clérigo. Tiene más elementos teológicos en el sentido de tiene como más palancas para romper esto. Claro, ya se está dando pasos en el laicado, pero el presbítero me parece que es el que tiene más elementos, más elementos. Y bueno, pues hay que empezar por ahí. Toda esta cuestión que ya no abordo del clericalismo, que es pues un elemento ya demasiado sabido, pero yo diría poco asimilado. Hay gente que dice, ya entendí el clericalismo, ya no me digas más. Sí, pero todavía no basta simplemente con ya haberlo teorizado, sino hay que... Y el otro elemento que llega a un nivel, si queremos, desde mi punto de vista, establecer una corresponsabilidad fecunda, tenemos que llegar hasta cuestiones de reformas estructurales, organizativas.
porque de nada va a solucionar con solamente el funcionamiento, si no llegamos a este punto, que para muchos es como lo más delicado. Y ahora el Papa, ahora ya quiere incluso hasta cambiar también la fecha de la Pascua, ¿qué está pensando? Ya están escuchando voces ya. Hay un vacío estructural a la hora de establecer estas relaciones, este imaginario y este funcionamiento. O sea, los otros tres elementos, si no llevan a esto, a esta cuestión estructural, no cambian las cosas. Por eso necesitamos una reforma estructural, que es diferente reforma aquí de cambio, ¿no? Porque no basta pensar con cambios más cosméticos. La diferencia entre cambio y reforma es muy fuerte. El cambio viene por presiones externas y alguien cambia cuando ya no tiene otra alternativa. Entonces, necesito cambiar porque ya el agua me está llegando al cuello. Porque ya necesito. Entonces, y se dice que pues el ser humano no cambia hasta cuando ya no ve que la cosa está complicada. Mientras que la reforma es una cuestión más de conciencia, más de una orientación precisa, y viene desde dentro. El cambio muchas veces viene desde fuera, mientras que la reforma es a partir de dentro. Ya esto nos hablaba de unitatis reintegratio, en el número 6, habla mucho de la cuestión de la reforma y la renovación de la iglesia. Entonces, aquí necesitamos una reforma. Y otra vez, ahí en Instrumentum Laboris, los fracasos relacionales son también fracasos estructurales. Estoy citando Instrumentum Laboris B2.3. Entonces, esto es clave, porque para mí no es cuestión, por eso digo solamente que se mejore a nivel individual, si no hay un cambio estructural, si no hay un cambio sistemático, si no hay un cambio organizativo, que toque evidentemente lo jurídico, lo teológico, lo pastoral, lo espiritual, como ya nos mencionaba también Mariana. Y todo esto es una conversión, lleva a una conversión pastoral. Pero aquí hay con eso voy terminando, aquí hay una diferencia entre creer y convertirnos. Porque no es lo mismo, yo creo, tener fe que convertir, que hacer una conversión. Porque hasta cierto punto es más fácil verificar la fe. O sea, cuando la manifestamos públicamente en un acto litúrgico, en una procesión, en una Eucaristía, estamos manifestando nuestra fe públicamente, privada, en la oración, etcétera, en actos litúrgicos, o en la misma proclamación de nuestra fe, en el credo. Hay expresiones, digamos, verídicas y sobre todo de verificación externas de la fe, manifestaciones de fe, como decimos, populares o litúrgicas oficiales, etcétera. La conversión no es tan fácil verificarla. No se puede verificar fácilmente, porque muchas veces se confunde llevándola a un plano puramente intimista. Y entonces cuando se dice, sí, pero hay que convertir los corazones, yo digo, sí, pero conversión pastoral no es solamente eso, pastoral, no estoy diciendo otros tipos de conversiones, aquí hablo de pastoral. La conversión pastoral, de ahí que tiene que hacerse más efectiva. Y por eso Santo Domingo 30 me parece que es el paradigma de la conversión pastoral. Lo toca todo y a todos. En la línea de Vaticano II, en las relaciones de autoridad y de igualdad, en la praxis eclesial, en las estructuras. Y por eso leo aquí textualmente esta idea de Juan Bautista Metz. ¿Nos convertimos o nos limitamos a creer en la conversión y seguimos siendo los mismos de antes con la coartada de la conversión en que creemos? ¿Practicamos el seguimiento o nos limitamos a creer en él y continuamos recorriendo los mismos caminos de siempre con la coartada del seguimiento en que creemos? ¿Amamos o nos limitamos a creer en el amor
Y no dejamos de ser los viejos egoístas y conformistas con la coartada del amor en que creemos. Compadecemos o nos limitamos a creer en la compasión y permanecemos invariablemente apáticos con la coartada de la simpatía en que creemos. Entonces, conversión y fe no es exactamente lo mismo. Tendrían que estar vinculados, eso sí, evidentemente. Porque una conversión sin fe, tampoco. Pero una fe sin conversión, me parece que tampoco tiene sentido. Termino con unas consideraciones finales. Volver a la pregunta inicial. La pregunta inicial, pues, recuerden que era esto: ¿cómo promover en la iglesia una mentalidad y unas formas concretas de corresponsabilidad en las que la relación entre ministerios bautismales y el ministro ordenado sea fecunda? Yo creo que no es suficiente pensar solo desde una mirada, hablando de estos 4 aspectos. Si nos quedamos con una sola mirada, me parece que no vamos a tener que restablecer esta corresponsabilidad fecunda bautismal, ni hacer planteamientos desde un solo horizonte. Ahora se habla mucho de lo integral, de lo holístico. Pues sí, creo que por ahí va la cosa. Situarnos en una circularidad de esfuerzos y de interacción de estos 4 aspectos. Claro, es necesario que funcionen mejor las cosas, estoy de acuerdo, pero no basta, pero es necesario también. Que el padre sea más puntual, que sea más comprensivo, que sea más tolerante, sí, es necesario también. Y que el laico sea más comprometido, etcétera, etcétera. Que expresen en la problemática y la salida. Entonces, una circularidad de esfuerzos y de interacción de estos 4 aspectos que expresen, sí, la problemática, pero me parece que también la solución está ahí. Tiene que haber, desde mi punto de vista, una interconexión de estos 4 aspectos, abordarlos simultáneamente. De lo contrario, creo que no vamos a lograr, si yo lo pienso, creo, esta corresponsabilidad fecunda. Que no solamente se trata que el ministerio ordenado fecunde el ministerios bautismales, sino al revés también, que los bautismales fecundan. Y cómo entender el ministerio ordenado dentro de una iglesia toda ella ministerial. Al explicitar uno de ellos, los otros deben hacerse presente implícitamente. La entrada o inicio, creo yo, puede ser desde cualquiera. Podemos empezar desde el imaginario, con formación, podemos empezar desde establecer nuevas relaciones, del funcionamiento, del cambio estructural. Bueno, la entrada puede ser el inicio por uno, pero la salida sí me parece que tiene que ser desde los 4, integralmente. Al menos estos 4, o sea, yo los presento, pero no necesariamente que sea solo estos, etc. Configuran, perdón, una conversión pastoral auténtica con rostro sinodal. Pues muchas gracias. Con esto me quedo. Gracias. Padre Ernesto, muchísimas gracias por esta participación, por esta gran ponencia. Pues ahora cedemos la palabra a la doctora Norma Pechar Gutiérrez. Adelante, doctora, gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco particularmente al maestro Gerardo Padilla, en nombre de la Universidad Pontificia de México, la invitación a participar en este panel con tan prestigiosos compañeros, el padre Palafox. Muy buenos días, padre, qué gusto escucharlo. Y podríamos seguir toda la mañana ahondando en este tema tan hermoso. La hermana Mariana Ibalú también, que ya se retiró. Pues la reflexión que yo propongo esta mañana está titulada La sinodalidad, la vocación de los laicos y la comunión entre las distintas vocaciones en la Iglesia. Y quisiera comenzar haciendo referencia a aquellos a quienes les gustan los rompecabezas. No sé si a ustedes les hagan descansar los rompecabezas. Hay rompecabezas pequeños de 100 piezas, de 500, de 1000, de 3000, de 6000, de 15000 y quizás de más. Yo tengo amigos y hermanos que gozan, disfrutan y descansan haciendo rompecabezas con piezas extensas. Sin embargo, a mí sí me rompen la cabeza y me suele doler muchísimo cada vez que formo un rompecabezas de más de 3000 piezas.
Bueno, aquellos que les gustan y aquellos que nos rompen la cabeza, los rompecabezas, podemos imaginar, al referirme a esta palabra, las piezas de un rompecabezas. Son muy similares, tienen como cabecitas y como que huecos, pero todas son diferentes. Además de la forma, el diseño de cada una, la imagen que cada una tiene, los colores de cada una. Imaginemos un rompecabezas enorme de 15,000 piezas. Si le falta una, el todo está incompleto, ¿sí? Y cada una tiene un lugar preciso para la obra completa. Solas las piezas no sirven de nada. A veces se nos caen de las mesas y no sirven de nada. Pero juntas hacen una obra preciosa. Y con este ejemplo de un rompecabezas quisiera orientar mi ponencia, esta participación en el panel. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos como esas piezas de rompecabezas. Laicos, sacerdotes, obispos, el papa, religiosas, religiosos, todos, niños, jóvenes, ancianos, adultos, todos somos parte de una obra maestra, un plan maestro del Señor. Y con uno solo que falte, la obra está incompleta. Sin embargo, no todas las piezas se embonan en los mismos lugares. Cada pieza es particular y cada una es diferente. Cada persona consagrada, cada comunidad tiene su propia identidad y su propio carisma. Cada uno de nosotros tenemos aquello que nos distingue y cada uno somos reflejo del diseño y del pensamiento trinitario, ¿sí? La Trinidad soñó en nosotros. La bondad de la Trinidad, la belleza de la Trinidad, pensó en nosotros. Y pensó en nosotros como piezas claves capaces de suscitar en el mundo actual el reino, ¿sí? Capaces de transmitir nuevas energías. Y también aquello que decía la hermana Mariana, atracción hacia el reino en el mundo actual. Bueno, estamos en el contexto de un sínodo eclesial muy particular. Ya se ha hecho referencia en las ponencias anteriores a este sínodo. La iglesia sinodal, participación, comunión y misión. Me voy a detener un momento en la palabra participación, recordando y les pido que como hilo conductor tengamos la imagen del rompecabezas y de las piezas de ese rompecabezas. ¿Sí? Esto es soy parte. Participación, no soy el todo. Yo formo parte de este gran rompecabezas, de este gran proyecto. No soy el todo. ¿Sí? Es un proyecto compartido. Estamos todos juntos. De la participación paso a la responsabilidad. ¿Sí? Y la responsabilidad, ¿por qué? Porque no solamente yo soy parte de ese todo, sino también la sinodalidad comienza dentro de mí mismo, dentro de cada uno de nosotros. ¿Y cómo comienza esa sinodalidad? ¿Y por qué esa responsabilidad? Porque comienza con un cambio de mentalidad y me atrevo a decir un cambio de corazón también. Y de mente, cambio de mente, cambio de corazón, corazón, cambio de acción, manos, mente, corazón y manos. Un cambio de mentalidad dentro de mí, un cambio de corazón dentro de mí y un cambio de acción que pasa a salir de mí, ¿sí? Ese cambio es personal. Ese cambio también se da en las relaciones fraternales. El padre Palafox hablaba de la importancia de las relaciones y es necesario ese cambio. Y también ese cambio se da en la comunidad. Es decir, es una conversión de mí, de dentro de mí, hacia las relaciones y hacia la comunidad. Entonces, bueno, hablamos de participación, hablamos de responsabilidad y ahora hablemos de corresponsabilidad. Y corresponsabilidad sería como el sentido último del por qué y para qué de la sinodalidad. ¿Sí? Está en el sueño misionero de llegar a todos, que todos quepan, de cuidar de todos.
de sentirse todos hermanos y hermanas, de caminar juntos todos, que nadie quede descartado, excluido, fuera. Caminamos juntos en la vida, caminamos juntos en la historia y en la historia de la salvación, ¿sí? Y caminar juntos es la definición más clara. Cuando la gente pregunta, ¿y qué es eso de la sinodalidad? Inmediatamente respondemos, es caminar juntos. ¿Pero cómo? Participando, responsabilizándonos y corresponsabilizándonos. Ahora quisiera hacer énfasis a este tema que también la hermana Mariana tocó, que es el de no proselitismo, sí atracción, que el Papa Francisco tanto insiste y tanto subraya. Recuerden ustedes el número 223 de esa preciosa exhortación apostólica post-sinodal Christus Vivit. En ese número el Papa hace referencia a un hecho descrito en la mitología griega, que es una parte del libro de la Odisea de Homero, cuando narra qué sucede con el canto de las sirenas, el famoso canto de aquellos seres mitológicos malévolos, bellísimos, hermosos, guapísimas, las sirenas, que además cantaban divinamente, pero que eran seres malévolos. Ellas lo que buscaban era estrellar los navíos en aquellos arrecifes y hacer que se perdiera la vida de muchos marinos. ¿Qué pasa con Ulises? Ulises, al cruzar la mar, él pide que lo aten al mástil del navío y que a sus marinos les pongan cera en los oídos, porque él no quería privarse de la contemplación y de la escucha del canto de las sirenas. Y el Papa hace referencia a esto diciendo cuáles son las sirenas del mundo de hoy que tanto nos cautivan, incluso a nosotros dentro de la iglesia, y que asomamos a verlas y miramos con curiosidad la belleza de esas sirenas de hoy, como lo hizo Ulises, pero él sí se protegió y se ató al mástil para no ser atraído a los arrecifes y morir estrellado. Eso fue lo que hizo Ulises. Hoy la invitación es, subrayemos la atracción. Cristo mismo es atractivo, a nosotros nos ha convencido, nos ha traído, es el punto de unidad, es el punto de comunión, es el punto de encuentro, es el punto de sinodalidad, es el vínculo que nos lleva a estar unidos. ¿Qué hizo Orfeo? Orfeo, considerado el mejor músico de la mitología griega. Él pidió, a mí no me aten al mástil, tengo que cruzar el mar, pero no me aten, a mis marinos no les pongan cera en los oídos. Se subió a la mar con un pequeño instrumento, una lira. Y cuando iba navegando, las sirenas salieron a su encuentro, comenzaron a cantar atrayendo a todos los marinos a dirigirse hacia donde ellas iban. Se asomaban para que las miraran y fuera todavía más fuerte la atracción. Orfeo estaba tranquilo mirando cómo el barco se dirigía hacia las sirenas. Pero de pronto, sencilla y delicadamente, saca su lira y empieza a cantar. ¿Qué sucede entonces? Los marinos escuchan el canto de Orfeo y Orfeo los dirige a enderezar la ruta y a dirigirse lejos de a donde las sirenas los llevaban. Era tal el atractivo de ese canto de Orfeo que los marinos lo siguieron. Pero no solo eso, lo maravilloso es que las mismas sirenas se sintieron atraídas por el canto de Orfeo, que dejaron su ruta y fueron detrás del navío de Orfeo. Qué hermoso ejemplo nos pone el Papa en el número 223 de Christus Vivit. Atraer, atraer. Quisiera terminar mi participación. He tratado de ceñirme a los tiempos, un poco más breve para no alargar, a un elemento que podría ser el resumen de esta participación mía. Es el número 206 de la misma exhortación apostólica. Y voy al texto tal cual. Dice, la pastoral juvenil, y aquí quisiera abrirnos a la pastoral vocacional en todas sus facetas, solo puede ser sinodal, es decir, conformando un caminar juntos
que implica una valorización de los carismas que el Espíritu concede según la vocación y el rol de cada uno de los miembros de la Iglesia, mediante un dinamismo de corresponsabilidad. Animados por este espíritu, podremos encaminarnos hacia una Iglesia participativa y corresponsable, capaz de valorizar la riqueza de la variedad que la compone, que acoge con gratitud el aporte de los fieles laicos, incluyendo a los jóvenes y mujeres, la contribución de la vida consagrada masculina y femenina, la de grupos, asociaciones y movimientos. No hay que excluir a nadie ni dejar que nadie se autoexcluya. Muchísimas gracias y pues pienso que ahora fue un rompecabezas muy, muy pequeño, de 3 piezas, bueno, 4, incluyendo a quien nos convocó el día de hoy. Estamos la hermana, el padre, Gerardo y yo. Bien embonados, formamos la pieza completa. Gracias. Muchas gracias, Norma, por tu participación. Y bueno, pues agradecemos mucho a nuestros invitados, al padre Ernesto Palafox, a la hermana Mariana Ibalú y a Norma Pechar, por estas excelentes reflexiones. Concluimos este breve evento conversatorio y también reiteramos nuestro compromiso con la oración y promoción de las vocaciones. Muchas gracias a todos por estar aquí. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta Oye, luego. gracias. Mucho gusto.